Bueno, ahora vamos a darle la bienvenida al doctor Octavio Escobar. Él es escritor y médico. Es uno de los narradores más interesantes y más innovadores de la literatura contemporánea colombiana. Fue ganador del Premio Internacional Ciudad de Barbastro gracias a su obra Después y Antes de Dios. Sus obras están permeadas por la televisión, la música y el cine, porque como él mismo decía, iba más a cine que a clases, y actualmente es profesor en la Facultad de Artes y Humanidades de la Universidad de Caldas en su ciudad natal, Manizales. Bueno, Octavio Escobar nos va a presentar su conferencia Egodinámica del pecado poético. Bienvenido, Octavio, ¿cómo está? Muy bien, muy amables por esta invitación, muy queridos de recibirme de una manera tan cordial. Quiero manifestar pues mi reconocimiento a la Universidad Autónoma de Occidente y al Ministerio de Cultura a través de la red Relata, que me tiene aquí frente a ustedes para que conversemos un rato, porque la verdad, si estamos hablando de lectura, esencialmente de lo que estamos hablando es de conversación, a veces con alguien que está al frente y otras veces con alguien que nos habla desde siglos atrás. Para ir entrando en materia, lo primero que yo tengo que decir, y espero que esto no decepcione a algunos de ustedes, es que el título de mi charla es una absoluta broma, es una completa y absoluta broma. Yo llevo casi 30 años de profesor en la Universidad de Caldas y he escuchado una serie de conferencias con unos títulos rimbombantes, con unos títulos que son absolutamente incomprensibles. Y cuando me propusieron hablar frente a ustedes, pensé en que quería engañar un poco al público con que pensaran que yo iba a meterme en esos vericuetos, que iba a utilizar una jerga incomprensible o algo así por el estilo. Como ustedes se pueden imaginar, eso de egodinámica no debe existir, por lo menos hasta donde yo sé, en ninguna ciencia, absolutamente en ninguna ciencia, y tiene que ver únicamente con que buena parte no, todos los ejemplos que voy a utilizar un poco más adelante proceden de mi obra. Y también quiero explicar por qué voy a hacer eso. Ustedes pueden, o sea, yo soy, aunque les hayan contado que soy médico y les estén contando también, y yo mismo les esté contando que soy profesor universitario, ustedes esencialmente me están escuchando porque soy escritor, porque a algunos de ustedes les interesa la lectura y porque a otros de ustedes les interesa la escritura. Y entonces yo creo que más que hablar de teorías o de términos abstractos, puede resultar más interesante para todos ustedes, puede ser más enriquecedor para todos ustedes escucharme hablar de lo que realmente ha sido mi experiencia como escritor y cómo esa experiencia como escritor ha unido la faceta, digamos, científica del hecho de que yo sea médico con la faceta creativa de una persona que esencialmente se ha movido en los términos de la narrativa. Entonces, por eso la palabra ego ahí al principio del título de la charla, que tiene que ver pues con que me estoy burlando de mí mismo, del hecho de que para hablar de lectura y de escritura esté utilizando como ejemplo mis propias obras. La segunda parte del título de la charla también tiene que ver con una broma que ya no es mía, sino que es una broma habitual en el mundo de la literatura, y es el supuesto pecado poético. Cuando, sobre todo cuando se es bastante joven y se está hablando de literatura, es frecuente que los amigos se burlen de uno y le digan que si ya ha cometido versos, y escuchen bien el verbo que se utiliza, cometer, ¿sí?
en el sentido de que aunque la mayoría de las personas le tienen un gran respeto y un gran aprecio a la poesía, consideran que la poesía es una expresión literaria muy, muy valiosa, también hay un cierto sentido de burla. Hay una idea de que la poesía es algo que en lo que incurren, voy a cambiar el verbo, no voy a decir cometen, voy a agregar otro que también tiene carga negativa, en la que incurren personas que son muy desocupadas o personas que tienen un cierto carácter romántico y no romántico entendido como correctamente se puede hacer respecto a las corrientes de pensamiento del siglo XIX, sino romántico entendido como, no sé, como las canciones de Julio Iglesias o de su hijo o de cualquiera de estos cantantes de las emisoras de música popular. Entonces, eso de cometer versos o de incurrir en versos es algo que tradicionalmente se comenta en las reuniones literarias y que habitualmente la mayoría intentamos desmentir. No, yo no cometo versos. En el caso mío en particular era más preocupante, digamos, porque yo he sido esencialmente un narrador. Como ya lo explicaron aquí, la mayor parte de mi obra es narrativa, esencialmente novela y cuento, y los reconocimientos, digamos, que he obtenido también son esencialmente por esa obra narrativa. Y salvo unos pocos versos, unos poquiticos versos que yo escribí el siglo pasado en una circunstancia que tal vez en otra oportunidad les comente, yo no había cometido versos. Yo siempre había escrito textos narrativos. Pero hace exactamente 5 años, una serie de circunstancias me llevaron a reflexionar, a preguntarme sobre lo que había sido mi oficio como médico. De un lado, es el paso de los años que hace que uno vaya como revisando lo que fue su pasado, y de otro lado el hecho de que mis padres, que ya eran unas personas de cierta edad, comenzaron a frecuentar los hospitales, comenzaron a frecuentar a mis colegas esencialmente. Y entonces pasé de contemplar el acto médico desde el papel de quien escucha el paciente a contemplar el acto médico desde el punto de vista de quien acompaña al paciente. ¿Sí? Y como ustedes se pueden imaginar, sobre todo teniendo en cuenta las dificultades de nuestro sistema de salud, pasé por todo tipo de experiencias. Pasé por el colega que fue absolutamente amoroso con mis padres porque eran los padres de un colega, como pasé por especialistas que les parecía una molestia que el familiar del paciente fuera médico y entonces no pudieran deshacerse del paciente con mucha facilidad. Y de esa experiencia surgió un libro de poesía que se llama Historias Clínicas, que ganó un premio nacional. Asimismo, hace 1 año y medio, cuando comenzó la pandemia, comencé otra vez a revisar textos médicos, comencé a interesarme, como la mayoría de nosotros, en el coronavirus, comencé nuevamente a ser, digamos, un médico, a ser una persona que se interesaba en la medicina. Insisto, como probablemente les pasó a la mayoría de ustedes, pero digamos que yo con un poco más de conocimiento y entonces también con un poco más de entendimiento. Y entonces surgió un segundo libro de poesía que ganó hace unos meses un premio internacional en España que se llama Manual de Hipocondría. ¿Sí? Y cuando la Universidad Autónoma de Occidente me invitó a hablar frente a ustedes, pensé que sería interesante, más que referirme a una serie de conceptos teóricos, más que plantear una serie de teorías con respecto a la lectura, mostrar cómo en un determinado momento
alguien que comparte los dos mundos, que tiene que ver con la ciencia, que tiene que ver específicamente con la medicina, y que de otro lado desarrolla una faceta creativa alrededor de la literatura, puede unir esos dos aspectos, esas dos posibilidades de lectura y de escritura, ¿sí? Espero que me entiendan, a pesar de lo que dije al principio, de que admitía que esto podía considerarse un ejercicio egótico. Espero que me entiendan que lo que intento es simplemente mostrar esto desde un punto de vista práctico. No estoy interesado ni en hacerle propaganda a mi obra, esencialmente la poesía no vende, entonces por ese lado no hay ningún riesgo, ni tampoco estoy interesado en que crean que soy el mejor escritor del mundo, ni nada por el estilo. Simplemente quiero mostrar que esos dos mundos pueden convivir en la página en blanco. Por supuesto, lo que estoy diciendo está permeado por el hecho de que mi profesión original, mi formación original sea la de médico. Y esa formación necesariamente dependía y sigue dependiendo de lecturas, y esencialmente de lecturas científicas. Cuando yo era un estudiante de bachillerato, por una circunstancia también de salud, a mí me pisó un bus cuando yo tenía 10 años y permanecí hospitalizado mucho tiempo, y ahí fue que me aficioné a la lectura. Antes realmente yo no era un lector. Cuando yo me aficioné a la lectura leía de todo, así como podía leer cuento, así como podía leer poesía, aunque en esa época fue lo que menos leí, así como podía leer novelas, también leía textos científicos. Leía textos científicos de muy distinta índole. Y yo quiero creer, y es posible que esté corrigiendo mi pasado, que si yo no hubiera leído esa cantidad de textos científicos que leí en esa época, no hubiera terminado interesado en estudiar medicina. Y en esa época yo leía de todo. A mí me tocó convivir con una fiebre esotérica que permanentemente hablaba de ovnis, de pirámides, de los extraterrestres que ayudaron a construir Teotihuacán, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que yo era un muchacho de 15 años que estaba completamente inmerso en un mundo de la lectura que era muy diverso, muy rico, pero también un batiburrillo, un revoltijo de ciencia y ficción, de charlatanería y textos que verdaderamente procedían de la investigación. ¿Y por qué menciono esto? Porque a veces creemos que podemos hacer una separación muy clara de lo que es científico y de lo que no lo es, y a mí me parece, por mi propia experiencia, que eso no es tan claro. Por ejemplo, yo me leía un texto sobre las pirámides, que hablaba de que las pirámides las habían construido extraterrestres, y en ese libro había una cantidad de información que efectivamente era científica, que efectivamente lo era, pero también había un montón de información que era ficción, que era parte del interés y del delirio de la persona que había escrito el libro. Y creo que algunos de ustedes deben pasar su tiempo frente al televisor viendo estos canales de History Channel, y en alguno y hay un programa que creo es muy popular que se llama Alienígenas Ancestrales, donde eso que yo viví cuando tenía 15 años está presente prácticamente todos los días en las pantallas de todo el mundo, ¿sí? Unos autores que ven símbolos de extraterrestres en absolutamente todas las culturas. Entonces, esa separación entre lo científico y lo ficcional, que parece tan clara, a mí no me parece que realmente sea tan clara. Y en segundo lugar, la ciencia es algo que se va construyendo. Y creo que el fenómeno de la pandemia y del coronavirus nos ha puesto muy de presente eso. Al comienzo de la pandemia, la OMS decía que no había necesidad de usar tapabocas. Un mes y medio después decían que había que usar tapabocas, pero que había que usar el N95.
15 días después decían que no, que el N95 solo lo debía utilizar el personal de salud. 10 días después decían que había que usar caretas faciales porque el coronavirus también se podía transmitir a través de la córnea. La ciencia también es algo que se construye y en ese orden de ideas la ciencia también tiene una parte de ficción. ¿Por qué? Porque las investigaciones no son absolutas. Las investigaciones son algo que camina y mientras camina formula hipótesis y esas hipótesis se convierten en parte de nuestras vidas y después esas hipótesis terminan siendo vencidas y la realidad termina siendo otra. Y creo que lo tienen clarísimo. La OMS diciendo que teníamos que usar barbijo o tapabocas y la OMS 15 días después diciendo lo contrario. Entonces, pero vuelvo a lo que les estaba contando. Entonces, antes de ser médico, por supuesto que leí mucha ciencia y la leí de una manera desordenada y probablemente la leí sin tener la formación suficiente para entenderla. Después, mientras estudiaba medicina, pues sí que leí ciencia. Sí que leí ciencia, pero lo hacía también leyendo literatura, ¿sí? Leyendo literatura. Y esa convivencia de ambas cosas fue muy importante, sobre todo para mi relación con los pacientes, ¿sí? En la época en la que yo estudié medicina, para uno ingresar le hacían un examen y posteriormente una entrevista. Y recuerdo mucho que en la entrevista siempre nos preguntaban qué libros sobre médicos habíamos leído. Y la mayoría de nosotros contestaba con novelas sobre médicos. Había un autor muy popular en esa época que era Frank Slaughter, que escribió una gran cantidad de novelas sobre médicos. Yo realmente no leía nunca a este señor, leía a Heinz Konczalik, que escribió una novela que se llama El médico de Stalingrado, donde hacen una cirugía cerebral con una cuchara afilada. ¿Se imaginan ustedes las posibilidades médicas reales de este procedimiento? Y leí una novela que se llama Cuerpos y Almas, de un escritor francés, Maxence van der Merch, que me acercó a un tema que durante toda mi carrera fue muy importante y que sigue siendo importante ahora que soy paciente, y es lo indiferentes que podemos ser a veces los médicos frente a los padecimientos de los pacientes. Entonces, esas lecturas durante la carrera, que esencialmente eran científicas, se alimentaban de lo que la literatura me contaba, ¿sí? Y no es gratuito, por ejemplo, que durante esta pandemia una de las novelas de Albert Camus se haya vuelto muy popular, La Peste. ¿Por qué? Pues porque estábamos inmersos en ese mismo mundo que Camus describe para principios del siglo XX, ¿sí? Y después de graduarme de médico, también la lectura de textos científicos ha sido importantísima, ha sido muy importante. Y si hay algo que yo tengo clarísimo, es que los textos científicos de cualquier carácter, no me estoy refiriendo solo a los textos médicos, sino los textos científicos de cualquier carácter, nos están hablando de una naturaleza que es común, de un mundo físico que es común, ¿sí? Entonces, es probable que un artículo sobre los agujeros negros o un artículo sobre cómo el chocolate se va a acabar porque hay una plaga que está avanzando por el mundo, en donde yo aprenda sobre botánica o aprenda sobre astronomía, probablemente ayude a que yo llegue a un diagnóstico correcto frente a un paciente. ¿Por qué? Porque la naturaleza es la misma, el mundo real es el mismo, ¿sí? Entonces, cuando nosotros estamos leyendo sobre absolutamente cualquier ciencia, cuando nosotros estamos interesándonos insisto, en la astronomía, en la botánica, en la numismática, en lo que sea, ¿sí? Estamos construyendo una forma de entender el mundo que nos va a servir para leer literatura también, pero de otro lado también nos va a servir para las diversas disciplinas en las que nosotros nos desenvolvamos. Un querido amigo mío
también profesor de la Universidad de Caldas, Orlando Mejía Rivera, es un maestro en esto y se lo recomiendo. Sus libros siempre están llenos de esa posibilidad, de la posibilidad de que un estudio sobre física cuántica ilumine cómo se desarrolla una enfermedad, un estudio sobre el David de Miguel Ángel termine coincidiendo con un hallazgo que habitualmente hacemos los médicos en el examen físico, ¿sí? Y por supuesto, en esa forma de concebir la lectura de manera global, también entra la posibilidad de que un texto literario ilumine la forma en que un hecho científico, un fenómeno científico puede ser percibido por nosotros. Los seres humanos tenemos muchísimas facetas, muchísimas facetas. Los seres humanos tenemos muchísimas posibilidades y todas esas posibilidades pueden conectarse a través de la lectura, ¿sí? La lectura es un diálogo con el otro, pero la lectura también es un diálogo con nosotros mismos, una posibilidad de que nuestros diversos mundos, nuestras diversas formas de entender, se comuniquen. Muy bien. Voy a mostrarles ahora unos poemas de esos dos libros que mencioné, de historias clínicas, que como el título lo dice, parte realmente de una experiencia, digamos, científica, estrictamente médica, que es la preparación de las historias clínicas de los pacientes, y un poema de Memorias de Hipocondría que tiene que ver con la reciente pandemia. Me demoré en llegar a estos textos y les voy a contar un poco. Les decía que cuando mis padres comenzaron a enfermarse, yo estaba interesado en describir la experiencia médica, en volver a revisar esa experiencia médica que había vivido durante décadas. Intenté hacerlo desde el punto de vista narrativo, ¿sí? En algunas de mis novelas, en una novela, por ejemplo, que se desarrolla en el Valle del Cauca, Zaide, hay un personaje que es médico, pero es, para decirlo de alguna manera, el villano de la novela, y su faceta médica es simplemente una faceta de información. Y lo mismo ocurre en otra de mis novelas, en Destinos Intermedios. Pero hablar de la experiencia médica como tal, no lo hice durante décadas, no lo hice en la mayor parte de mi obra. Entonces, cuando surgió esa posibilidad de volver a la medicina como el acompañante del paciente, intenté, desde el punto de vista narrativo nuevamente, contar eso, contar la medicina, y no lo lograba. De ninguna manera lo lograba. Entonces ensayé cuentos breves, malos, ensayé minicuentos, peores, horribles, no valía la pena ni siquiera revisarlos, y recordé ese pecado poético, para volver al título de mi charla, ese pecado poético de los comienzos de mi carrera literaria, y dije, ¿será que soy capaz de mostrar desde la sensibilidad poética el hecho médico? Y bueno, eso fue lo que ocurrió en ese primer libro de historias clínicas, y es lo que les quiero mostrar, simplemente para que vean unos poemas que tienen que ver con la convivencia de esos dos mundos, que tienen que ver con el hecho de que dos formas de leer la realidad, dos formas de leer la experiencia, puedan convivir en textos que, por lo menos desde el punto de vista de las personas que los premiaron, tienen calidad literaria. Yo soy bastante torpe con la tecnología. Estuve anoche practicando para compartir. Espero no volverme un lío ahora. En el peor de los casos, si fracaso, lo que haré será leerles los textos, pero espero no fracasar.
Si una voz amiga por ahí me confirma que están viendo lo que les estoy mostrando, lo agradecería muchísimo. Sí, sí, ya está para... ahí lo estamos viendo, ya lo están viendo todos. Muy bien. Lo que les voy a mostrar son unos pocos poemas de estos dos libros y lo que quiero que noten es que ahí está la convivencia de estos dos tipos de lecturas, la convivencia de esas dos formas de mirar el mundo. Como les dije, los poemas se basan en la estructura de la historia clínica, se basan muy libremente en la estructura de la historia clínica, que es un método para interrogar y para Octavio, examinar. qué pena, disculpa, no tiene forma de ampliarlo, es que lo vemos como muy pequeño. Sí, En la claro. parte inferior hay como un signo más. Sí, claro. Exactamente, Claro. Ahí sí lo estamos viendo. Muy bien. Entonces, como les decía, estoy utilizando la estructura de la historia clínica, que es un método en el cual se interroga y se examina y se consignan esos resultados. Estoy utilizando esa estructura para generar textos poéticos. Por eso el título de los poemas es El nombre del paciente y su edad. ¿Sí? Y van a ver ustedes, espero que sea más o menos claro, voy a explicar pues, lo que crea que no es claro, cómo está el mundo de la medicina y sin embargo también está la posibilidad de crear unos ritmos, porque la poesía se basa en eso, en la creación de ritmos, en cómo los sonidos se combinan para generar una interacción entre esos dos mundos. Entonces voy a leer Héctor, 53 años, 1,77 de estatura, 45 kilos de peso, diagnóstico, cáncer de riñón muy invasivo. Casi afónico dice, cuando se me quite esta gripita me vuelvo a trabajar la tierra. Y sus manos buscan el bastón nudoso que se apoya en la cabecera de la cama. De un lado están los datos objetivos, la talla, el peso, el diagnóstico, y de otro lado está la experiencia humana de alguien que ni siquiera se da cuenta que está muriendo. Obviamente, si esta persona está afónica, es porque el cáncer de riñón ya le invadió la garganta o le invadió el pulmón. Por eso, cuando se me quita esta gripita, me vuelvo a trabajar la tierra. Es una persona que piensa que tiene gripa. ¿Sí? Entonces es la convivencia de ambas cosas. Es de un lado la experiencia médica objetiva y de otro lado cómo el paciente sufre, digamos, esa experiencia médica y al final la esperanza de volver a un oficio, de volver a lo que se ha hecho en la vida, que es en últimas la experiencia de vivir y sus manos buscan el bastón nudoso que se apoya en la cabecera de la cama. Estoy siendo detallado en ustedes van a entender de aquí en adelante pues que simplemente para que capten cómo es el procedimiento y entonces no tenga que hacer tantas explicaciones en los siguientes poemas. Este poema es particularmente, ¿qué dijera yo? Es particularmente significativo para mí porque en realidad es mi padre. Jorge Julio, 88 años. Salpicada por el sol, la cabeza retiene algunos hilos de plata. Sobreviviente de la úlcera, las neumonías, el corazón cansado, la sinusitis, varices, fracturas y esguinces varios, el cáncer de vejiga, duerme en los hospitales mejor que en su propia casa. Mientras una cánula empuja oxígeno por sus fosas nasales, combina las manos manchadas para hacer la carambola a tres bandas que falló una de esas noches en las que los aguardientes todavía no le hacían daño. Sobre la camilla, los pies hinchados siguen el tango que está sonando en su memoria. Esa es la historia clínica de mi padre. Mi padre sufrió todas esas vicisitudes, digamos, y ocurría lo que yo estoy contando ahí en el poema, que él en realidad dormía muchísimo mejor en los hospitales que en la casa, porque se había habituado como a la rutina de
de la bulla, de las enfermeras, a ese silencio que no es silencio realmente de la noche en los hospitales. Entonces, bueno, eso es lo que es el poema. Creo que ya van captando ustedes cómo está escrito el libro y van captando cuál era mi intención. Vamos hacia adelante para no pasarme del tiempo que me tenían asignado. Este es un poema muy breve. La mayoría de las personas piensan que los poemas breves son como, uy, qué perezoso es este señor, qué perezoso es este poeta. Y vamos a desmentir un poco eso y vamos a mirar también cómo tiene que ver con el lenguaje científico. Michael, 17 años. La piel sufre la aguja y se esperanza. Es probable que algunos de ustedes estén pensando, oiga, pero qué cosa tan rara este poema, ¿cómo infiernos funciona este poema? Bueno, es simplemente una persona a la que le están tomando una muestra de sangre. Entonces la piel sufre el chuzón y se esperanza. ¿En qué sentido se esperanza? En el sentido de que es posible que esa muestra de sangre signifique que no está enfermo, o que no está moribundo, o que está enfermo pero lo que tiene se puede solucionar. Este tipo de textos poéticos que son tan breves exigen que las lecturas que la persona, que el lector haya realizado, se metan ahí, se involucren ahí. Entonces realmente estos dos renglones deberían convertirse en la mente del lector en todo un tratado. Y algunos de ustedes deben estar pensando, oiga, pero qué exageración. No es ninguna exageración. Y eso también tiene que ver precisamente con la posibilidad, con la magia del hecho poético, ¿sí?, de no circunscribirse, en este caso en particular, a dos renglones, sino de ensancharse y ensancharse y ensancharse a través de la imaginación, pero también, ojo, a través de la información. A través de la información, que es a lo que está dedicado un poco este seminario. Vamos un poco más hacia adelante. Este poema, Alberto, 53 años, también tiene una connotación muy particular para mí. Este poema tiene que ver con un poeta cubano que vivió mucho tiempo en Colombia, y que era una persona, no voy a decir sus apellidos, era una persona que le jalaba bastante al traguito y terminó con el hígado completamente arruinado y esperando un trasplante de hígado que nunca llegó y murió a los 53 años. Entonces lo voy a leer, es largo, es un poema además en donde van a ver ustedes que se mezcla una gran cantidad de información, no solo médica, con un tono un poco burlesco, porque además él era un personaje de un humor muy fino, de un sentido del humor muy fino. Alberto, 53 años. ¿Por qué, oh Señor, sea cual sea tu religión, nos diste un solo hígado? Si inventaste la fermentación y las destilerías, si diste a los cereales vocación de whisky, agua de vida en gaélico, sea lo que sea el gaélico, ¿por qué un solo hígado? La gente vive sin vaso, lo sé. La gente vive sin vaso, lo sé. He aprendido ortografía entre estas cuatro paredes y principios básicos de cirugía abdominal. ¿Qué tan un hígado a cada lado? Con un hígado a cada lado yo no estaría aquí. Mis angustias mortales, las mujeres que me dejaron, ligeras de mente y de pies, unas tan solo ligeras, mi simple hijueputez de mal hombre, las hubiera bañado en agua de vida una y otra vez sin problema, sin consultas largamente buscadas, sin la familia que tengo ahora. Los médicos dicen que estoy famélico, yo prefiero un término más sustantivo. Sé que eres un hombre de familia, oh Señor, y yo destruí la mía, la de verdad y la de mentiras, pero el whisky ayuda a ponerse en contacto con el Valhalla y con las huríes que me tienes prometidas y con el paraíso terrenal que nunca quise pisar por miedo a las serpientes y alergia real, no literaria, a las manzanas. El ser humano sería feliz con dos hígados. Dos hígados harían la felicidad del hombre.
¿Recuerdas, oh Señor, las viejas propagandas de la radio? Estudios científicos demuestran que no es el corazón el que regula el amor, sino el hígado. Tome sal vida Lister, porque un hígado aliviado es amor asegurado. Google, perteneces a esa religión, me niega su composición, perdida en el pasado, pero me advierte que es salvida. Sigo aprendiendo ortografía en este lugar de alcanforados. He pedido a las enfermeras que froten mi cuerpo y su expresión es de indelirio. 2 hígados, Señor, no el de un pobre mequetrefe que saque a pasear a su novia de 125 centímetros cúbicos y se casque la cabeza contra el mundo, no el del suicida rápido, impaciente. 2 hígados, oh Señor, para este suicida de la espera, para este suicidado de la cámara lentísima que aún espera su fricción de alcanforados. Aquí hay, por supuesto, un conocimiento médico de una cosa pues, que quizá para algunos de ustedes es ajena, y es que la mayor parte de los donadores de hígado son personas que se accidentan en una moto y se vuelven nada a la cabeza. Lo demás son bromas con respecto a un producto que no sé si todavía le hacen propaganda en la radio, el Sal Vida Lister, que supuestamente aseguraba el amor a través de la salud del hígado. Este es un poema en donde Gabriela, 42 años, este es un poema donde me burlo un poco de todas esas cosas que le dicen a uno que haga para aliviarse, ¿sí? Y entonces tiene tanto de esas lecturas científicas que uno puede hacer, como de esas lecturas livianas que se pueden hacer en una revista y que parecen ciencia. Gabriela, 42 años, me pasé del café al té verde, cambié el azúcar por miel de abejas, me resigné al olor del pescado y abominé del chorizo. Comí remolacha y zanahoria y acepté esos jugos que no se sabe de qué son, pero sí sé a qué apesta el repollo. Tomé agua por montones y depuré mi cuerpo día tras día con papaya. Conseguí aceite de prímula y el ajo de mi aliento ahuyenta a todos. También olía a llantén. Los corazones de piña me rajaron los labios y la lengua. Desconfíen de los baños de asiento con té de raíz de perejil. Aprendí a hacer sopa de aguacate y a combinar pimienta de cayena con aceite de ricino y coco. Créanme, el diente de león solo sirve para soplarlo. No sé qué decir de las hojas de aloe vera. Compré clorofila y alpiste y hasta salí a trotar en las mañanas, y sin embargo me acaban de sacar el útero, dolor, sangrado y miomas. Yo ya no aburro a los médicos con mis preguntas sobre hierbas. Ahora quiero que me digan de dónde quedó pegada mi vagina. ¿Qué pasará cuando Orlando se ponga muy ganoso y empuje? ¿No se desprenderá algo? Y se ríen. Yo a veces creo que a los médicos les pagan por reírse. Como ven, me burlo un poco de mis ex colegas. Ya voy a terminar, no se vayan angustiando, tranquilos. Ya casi voy a terminar. Esta es Claudia, 43 años. Aquí utilizo el conocimiento médico de que las personas que sufren determinadas enfermedades tienen un carácter que hace que las enfermedades se manifiesten más. Entonces va Claudia, 43 años. No, perdón, este no es. Este es un poema, discúlpenme el lapsus. Este es un poema en el que muestro cómo a alguien le hacen un interrogatorio para saber si está mentalmente bien. Es un poema que depende otra vez muchísimo de lo que es el interrogatorio para la historia clínica. Claudia, 43 años. Me preguntan el nombre, la fecha, en qué trabajo, mi edad, el nombre de mi marido, si tengo hijos o no, por dónde vivo, si fumo, ¿es creyente? Si sé qué me pasó, las letras y números que identifican mi carro. Me preguntan por la universidad que mató mis ganas de saber, si prefiero el cine a los libros, cuál es mi autor favorito, si tengo equipo de fútbol, cuándo me purgué por última vez, si este mes ya me llegó la menstruación, el número de mi documento de identidad, bebe con frecuencia, el nombre de mi madre, si me gustan las aceitunas. No me preguntan quién soy. Es un poco una crítica al hecho de que a veces los médicos nos concentramos esencialmente en lo corporal y no entendemos quiénes son las personas. Genoveva, 38 años, es el que ya les había anunciado. Es un poema donde se ve cómo una persona tiene una determinada personalidad, un cierto carácter que hace que su enfermedad sea grave. Nunca contradigo a los médicos. Cuando me explican que mi cuerpo está en contra de mi cuerpo, que mis defensas, como mis mejores amigas, han decidido aniquilarme, callo. Sé que es verdad, sé que así soy. También mis colegas me desprecian, mediocres.
Glóbulos blancos y anticuerpos en obediente rebelión me destruyen, y es natural, es mi naturaleza. Redundo. Mi ateísmo clama por lamer las heridas de Cristo. Mis ideas democráticas ocultan la aristocracia real o fingida de mis genes. Considero que la inteligencia es un don del que yo gozo y otros muchos no, y creo que merezco que me amen y me odio por creerlo. Y ni hablar de los pobres. Los médicos afirman que mi carácter refuerza mi enfermedad y estoy de acuerdo. Son unos inútiles. Cuando me inyectan esteroides, agradezco sus esfuerzos y los odio. Nunca vivo mayor placer que cuando mi piel se incendia y me tortura. Es una sensación exquisita de destrucción. Puedo rascarme hasta sangrar, rascarme hasta el suicidio. Ir de la agonía al placer como un peregrino que se acerca al altar más sagrado. Envidio a los mártires que fueron desollados vivos. Dudo de la sinceridad de su dolor. Y el último, para ya dejarlos tranquilos, es un poema que tiene que ver con la pandemia. Creo que no tengo que explicar absolutamente nada. Pesadilla de los sistemas métricos. Estornudo, 160 kilómetros por hora. Tos, 2 metros por segundo. Temperatura, Celsius y Fahrenheit nunca se ponen de acuerdo, pero la fiebre existe. Saturación de oxígeno, menos de 85%, es una falta de urbanidad. Peso, nunca se sabe qué gramo es positivo o negativo. Frecuencia cardíaca, correr no siempre es sano. Y el inconmensurable miedo a la partícula que bordejea en el aire, Mare Nostrum de las pestes. Voy a dejar de compartir. ¿Sí dejé de compartir o no? Sí, muy bien. Bueno, eso era lo que les quería mostrar. Insisto, simplemente quería que vieran de una manera práctica cómo esos dos mundos pueden convivir, cómo esos dos mundos se pueden convertir en literatura, cómo esas dos lecturas se pueden convertir en un material para llegar a una forma literaria. En el caso mío, insisto, a pesar de ser narrador, tuvo que ser por medio de la poesía. En el caso de algunos de ustedes puede ser de otra manera o simplemente puede ser a través de la lectura. El hecho de que cuando ustedes lean un texto científico sean capaces, como alguien le preguntó hace un rato, de entender en la metáfora científica la metáfora literaria y viceversa. Que el hecho de que leas un texto literario te permita captar las sutilezas, captar las complicaciones de conceptos científicos que no necesariamente son fáciles de aprender. Espero no haberlos abrumado muchísimo y muchas gracias, y si tienen alguna pregunta, por supuesto, estoy a su servicio. Bueno, muchísimas gracias, doctor Octavio, por su conferencia y por la lectura de esos poemas tan maravillosos. Realmente los disfrutamos bastante y nos dimos cuenta de su incuestionable sentido del humor. Bueno, entonces ahora vamos a dar pie a las preguntas al doctor Octavio. Tenemos bastantes preguntas por parte de nuestros asistentes. Bueno, la primera pregunta viene de Andrea Mantilla Noguera. Siempre fui lectora de ciencias sociales, pero a raíz de una lección que tuve en la mano, busqué investigación y rehabilitación para las manos, pero lo que encontré era muy escaso. Solo investigaciones españolas, algunas en inglés, pero la barrera de los términos técnicos en otro idioma me frena un poco. Me imagino, Andrea, que estás preguntando si te puedo como recomendar un textos respecto a eso. La verdad, como no es un área que yo conozca muy bien, no te puedo ayudar. Tienes toda la razón. Es frecuente que los textos médicos estén escritos en un lenguaje que es muy complicado de entender. Y yo a veces tengo la impresión de que es un poco precisamente para que los pacientes no capten detalles que les permitan, digamos, solucionar su problema sin que nosotros intervengamos. Pero creo que lo más fácil es que hables con un fisioterapeuta y que de pronto el fisioterapeuta te formule algún tipo de ejercicio o te facilite textos que te permitan una mejor rehabilitación de tu mano. Bueno, tenemos otra pregunta
y es nuevamente de Rincón Poema, que desde temprano nos está viendo, y dice: doctor Escobar, conocer poemas que surgen desde las diferentes carreras es bellísimo. Conozco poemas de escritores en lenguaje y temática de derecho, de la física y de la matemática. Bueno, ese era un comentario, y tenemos otro comentario, es Rincón Poema. Cordial saludo, ¿me podrías compartir el link o dónde se podría encontrar estos poemas? Los poemas que yo leí, la mayor parte de ellos ya están publicados. El libro Historias Clínicas lo puedes conseguir hay una edición de Editorial EAFIT, de la Universidad de Medellín. Ahí puedes encontrar el libro. Me imagino que lo puedes hacer en una librería física y lo puedes hacer también a través de una librería virtual. No recuerdo si ellos hicieron edición electrónica, creo que no. Hasta donde yo recuerdo no hay edición electrónica de Historias Clínicas. Y el último poema que leí, el que tiene que ver con la pandemia, todavía no ha sido publicado porque el premio en España es reciente y bueno, los españoles entraron al verano y ahí se dilata todo. El premio además fue en Canarias y estalló el volcán. Entonces digamos que ese libro todavía no está disponible. En teoría debe estar disponible para la Feria del Libro de Bogotá del próximo año. Es un libro que se llama Manual de Hipocondría y que tiene que ver también, que tiene una cierta cercanía con historias clínicas, pero que está más enfocado hacia ese fenómeno, al hecho de la hipocondría, y más que de la hipocondría, de la forma en que los seres humanos, como es natural, le tememos a la enfermedad y a la muerte. Bueno, tenemos una pregunta del señor Hugo. Señor Hugo, lo escuchamos. Octavio, bueno, esos poemas estuvieron magníficos, tanto desde lo poético como desde el humor. En verdad, me gustaron bastante. En estos poemas, nosotros en la tarde vamos a tener un taller de lectura crítica, y una de las cosas que debe analizar un lector crítico y entender de un texto es entender los diferentes niveles y funciones del lenguaje. Una de las funciones es, o de los niveles, es la lectura literal. En estos poemas, que tú lo llamas exactamente historias clínicas, pues uno los puede leer de manera casi que literal. Por supuesto, después viene ese nivel inferencial, que es donde vos sacas, a partir de unas palabras, sacas tu propia lectura, ¿sí? E interpretas de allí. Pero después viene, y es muy importante, y de hecho, pues en verdad para un taller como este que estamos trabajando serían muy funcionales. Después viene lo poético, ¿no? O sea, uno lo puede leer, casi que lo puede leer como una historia clínica, ¿sí? Literal. Pero después interpreta que allí puede haber algo de dolor. Y después, desde lo poético, pues encuentra uno lo poético del texto. O sea, lo que tú quieres decir o lo que le dice a uno ese texto, que también, por supuesto, es maravilloso. Entonces, me parece muy, muy interesante tus poemas, y te hago la pregunta. A ver, es desde un club de lectura, nosotros lo hacemos mucho, y es que tomamos un texto, un cuento, y a partir del cuento generamos unas discusiones, unas conversaciones. ¿Cómo orientar? También lo dijo Paula Bombar anteriormente. ¿Cómo orientar la discusión para que trascienda lo emotivo del texto, que lo tiene y que es muy bonito y que es lo que hay que valorar fundamentalmente de un texto literario? Pero ¿cómo trascender eso emotivo para lograr que eso emotivo, que es valiosísimo, pueda tener un impacto también en la vida de las personas, en la vida práctica, en la interpretación de la realidad y del mundo? No sé si logro expresar bien mi pregunta, pero es como desde un club de lectura, ¿cómo podríamos trascender eso? Mira, Hugo, yo creo que lo primero es, y es la experiencia que he tenido con mis estudiantes,
Lo primero es que realmente las personas entiendan el sentido, voy a hablar de este caso específico, del sentido de la poesía. Yo me he encontrado una y otra vez con estudiantes a quienes les han leído poesía durante toda su vida y nunca han entendido absolutamente nada. Nunca han entendido absolutamente nada porque infortunadamente hay, ¿qué dijera yo? Hay falencias en muchas instituciones educativas. El propio profesor de español tampoco entiende muy bien cómo funciona la poesía. Entonces, yo creo que lo primero que habría que intentar hacer en un club de lectura es explicar esos niveles de los que tú has hablado, ¿sí? Cómo las palabras pueden funcionar según cada lectura que tú hagas. Puedes hacer la lectura literal y entender eso, puedes entender más allá de la lectura literal, puedes entender el espíritu poético que alienta los textos y puedes entender además y disfrutar además algo que normalmente olvidamos, la musicalidad de los textos. Los seres humanos somos profundamente rítmicos. Si hay algo que los médicos terminamos entendiendo es eso, los seres humanos somos profundamente rítmicos, la naturaleza está llena de ritmos y uno de los placeres que nos da la poesía es eso, que genera ritmos. Entonces es no solo explicar esos niveles de los que estás hablando de lectura, sino también mostrarle a la persona que está frente a un hecho en el cual la música es importante, el ritmo es importante y casi que se puede disfrutar sin que verdaderamente entiendas el poema. Es una exageración, por supuesto, es una exageración. Hay poetas en los que efectivamente el ritmo es básico y hay que olvidarse un poco del sentido. Creo que tú lo dijiste, que tú te respondiste. Lo que se necesita en un club de lectura es que las personas que asistan, que las personas que lo disfruten, puedan entender la lectura como un fenómeno global, como un fenómeno con una gran cantidad de facetas, con una gran cantidad de posibilidades, y por supuesto cada uno de ellos se enamorará de una forma de lectura, de un tipo de lectura. Y creo que eso es lo deseable. Lo deseable es que cada quien, según su experiencia, según su formación, según sus deseos, lea lo que quiere leer. Uno le da las herramientas para que pueda disfrutar de varios tipos de lectura, pero en última la persona es quien decide desde su sensibilidad y desde su conocimiento. Doctor, muchísimas gracias. Realmente pues tenemos muchos comentarios en las redes y yo tengo una pregunta que me llamó mucho la atención sobre lo que usted comentaba, y era de pronto es acercarse en la universidad a la lectura científica. Y mi pregunta es, bueno, ¿qué recomendaciones para leer ciencia por placer en la universidad pensando en este mundo hiperconectado? Uy, esa pregunta es para escribir un tratado larguísimo. Yo voy a hablar desde mi experiencia. Ustedes recuerdan que les conté que yo cuando era un adolescente leía con un absoluto desorden. Entonces, en este tipo de eventos, todos lo hacemos. Todos habitualmente decimos, no, pues lee tal cosa, lee tal otra, busca esto, busca lo otro. A mí no me gusta hacerlo. Yo creo en el sano ejercicio de ir a una biblioteca o de ir a una librería, husmear aquí y allá, ver títulos y carátulas que nos atraen, que nos gustan y arriesgarse. Sobre todo arriesgarse. ¿Sí? Me parece que en el mundo de la lectura buscar las seguridades no tiene ningún sentido. A mí me parece que hay que arriesgarse, que hay que ir allá a la biblioteca y donde dice astronomía, buscar y decir, esto de Carl Sagan de pronto me lo puedo leer y me va a gustar. ¿Sí?
o ir al stand de textos médicos y encontrar pronto un texto médico que dice cómo se forma el cuerpo humano. Venga, a ver, cojamos esto a ver si de pronto me llama la atención y lo puedo leer, ¿sí? A mí me parece que la curiosidad y ese ir y buscar y escoger, cada uno desde su propia sensibilidad y desde su propio gusto, es lo más interesante. No me atrevo a recomendar un libro para eso por la sencilla razón de que ese libro probablemente sería el mío, el que se presta para mi sensibilidad y para mi gusto. Lo que recomiendo es la curiosidad, lo que recomiendo es que se quiera leer y se deje uno tentar, ¿sí? Se deje uno tentar con la vista siempre en el placer, ¿sí? Para mí leer es una actividad placentera. Si no voy a pasar bien leyendo, no leo, así de sencillo. Entonces yo creo que lo que hay que dejarse llevar es por eso, por ese sentido del placer a la hora de leer. Octavio, para terminar y darle puntada a lo que tú acabas de decir, que me parece fundamental y es fantástico, es que estamos hablando entonces de dos placeres en la lectura. Y el primer placer es el de leer literatura, pues que es fascinante, ¿no? O sea, una historia que nos conmueve, un poema que nos atrapa, una novela que nos transporta, pero también, como tú lo acabas de decir, un conocimiento, un placer del conocimiento. Y por eso es importante que los clubes de lectura, que las universidades y que las bibliotecas pues fomenten la lectura a través de estos espacios. Y luego viene la parte que nos habló Paula Bombara y es conversar. Es decir, establecemos una conversación con la lectura, pero después, y maravilloso, una conversación con las personas que están a su alrededor. Siempre cuento esta anécdota en una biblioteca pública en la que trabajé cuando empecé de bibliotecario en Medellín. Y era un marihuanero que iba mucho a la biblioteca, iba a los clubes de lectura. Era el marihuanero del barrio, pero me decía, Hugo, ¿sabes qué es lo mejor de leer? Hablar después de lo leído. Y en verdad los clubes de lectura son ese espacio para eso. Estoy completamente de acuerdo. No hay nada más placentero que compartir la lectura. Uh-huh. A medida que uno envejece, esa posibilidad disminuye. Uno va perdiendo los amigos, uno va aislándose un poco, se va encerrando en la familia. Y yo recuerdo con muchísimo cariño esas lecturas de mis 20 años, esa experiencia. Bueno, ya ustedes mencionaron que yo soy de Manizales, yo viví con muchísima intensidad el Festival de Teatro, que todavía existe aquí en Manizales, que es una de las citas importantes de la cultura colombiana. Y una de las cosas más bonitas del Festival de Teatro era que no solo hablábamos de teatro, hablábamos de libro, hablábamos de cine. La vida es muy vasta. El mundo de la cultura es amplísimo y cuando nos abrimos al diálogo, cuando nos da curiosidad lo que el otro entendió, lo que el otro sintió respecto a un hecho estético, todos nos alimentamos y todos crecemos.